Si te gustan las historias que contamos en nuestros vídeos y no quieres perderte el próximo, suscríbete y que Dios te bendiga. Amén. La verdadera historia de la vida de San Martín Caballero. San Martín de Tours nació en el año 316 en Panonia, una región que actualmente corresponde a Hungría. Su familia era pagana, y su padre, un oficial del ejército romano, lo crió en un ambiente militar. Desde joven, Martín mostró inclinaciones hacia una vida religiosa, pero a los 15 años fue obligado a unirse al ejército romano, siguiendo la tradición familiar. Aunque se convirtió en soldado, su corazón siempre estuvo inclinado hacia el servicio a los demás. Mientras servía en el ejército, en una fría noche de invierno, ocurrió un hecho que cambiaría su vida para siempre. Al encontrar a un mendigo tiritando de frío, Martín, sin dudarlo, cortó su capa en dos y le ofreció la mitad. Esa noche, tuvo una visión de Cristo, quien le apareció vestido con la misma mitad de la capa que había dado al mendigo, diciéndole: Martín, aún no bautizado, me ha cubierto con este manto. Este evento fue decisivo para Martín, quien se dio cuenta de que debía dedicar su vida completamente a Cristo. Poco después de este episodio, Martín dejó el ejército y se bautizó. Se convirtió en discípulo de San Hilario de Poitiers, un obispo y teólogo muy influyente. Martín decidió llevar una vida monástica y se retiró a vivir como ermitaño en las cercanías de Tours, donde empezó a ganar una reputación por su santidad y sus milagros. San Hilario lo nombró exorcista y, más tarde, Martín fundó el monasterio de Ligugé, el primero en Francia, desde donde continuó su labor de evangelización. En el año 371, a pesar de su deseo de vivir en soledad y humildad, fue elegido obispo de Tours. Al principio, Martín se resistió a aceptar este cargo, pero finalmente lo hizo por obediencia y dedicación a la Iglesia. Como obispo, fue un incansable defensor de la ortodoxia y luchó contra las herejías, especialmente el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Sin embargo, su principal preocupación siempre fueron los pobres y los necesitados, y dedicó gran parte de su ministerio a la caridad y la atención a los enfermos. San Martín también es conocido por los numerosos milagros que se le atribuyeron durante su vida. Uno de los más notables fue cuando resucitó a un niño que había muerto repentinamente. Además, se dice que tuvo el poder de exorcizar demonios y curar a los enfermos simplemente con su oración y su toque. A lo largo de su vida, San Martín viajó incansablemente por su diócesis, fundando parroquias y evangelizando las zonas rurales, que aún estaban influenciadas por el paganismo. Su celo por la fe lo llevó a destruir altares paganos y a convertir a muchas personas al cristianismo. San Martín falleció en el año 397, a la edad de 81 años, mientras visitaba una parroquia en Candes, un pequeño pueblo de su diócesis. A pesar de estar en su lecho de muerte, continuó exhortando a sus compañeros a mantenerse firmes en la fe. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a Tours, donde fue enterrado, y su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación para los fieles. La vida de San Martín es un ejemplo de humildad, generosidad y dedicación a Cristo. A pesar de haber sido un soldado, renunció a la vida militar para servir a Dios y al prójimo, marcando profundamente la historia de la Iglesia con su vida y sus milagros. Una de las historias más fascinantes de la vida de San Martín de Tours ocurrió cuando aún era obispo. Durante su episcopado, Martín viajaba constantemente por las aldeas rurales de su diócesis, evangelizando y combatiendo las prácticas paganas. En una ocasión, llegó a una aldea donde los habitantes aún veneraban un árbol que consideraban sagrado. Martín, deseoso de llevarlos a la fe cristiana, los instó a cortar el árbol y destruir los ídolos que veneraban. Los aldeanos, enfadados por su propuesta, decidieron poner a prueba la fe del santo. Le dijeron que si realmente confiaba en su Dios, debía ponerse debajo del árbol mientras ellos lo cortaban. Si su Dios era poderoso, lo salvaría. Martín, con total confianza en la providencia divina, aceptó el desafío y se situó justo donde el árbol caería. Los aldeanos comenzaron a cortar el árbol con gran rapidez, y este pronto comenzó a inclinarse en la dirección en la que Martín estaba parado. En el último momento, justo cuando parecía que el árbol iba a aplastarlo, este cambió de dirección milagrosamente y cayó en el lado opuesto, dejando a Martín completamente ileso.
Este milagro impresionó profundamente a los aldeanos, muchos de los cuales se convirtieron al cristianismo al presenciarlo. A partir de ese momento, el árbol sagrado fue destruido, y en su lugar se erigió una iglesia en honor a Cristo. Este episodio muestra no solo la fe inquebrantable de San Martín, sino también su capacidad para convertir a los paganos mediante el poder de los milagros y su ejemplo de vida. La historia también refleja la humildad de Martín, quien nunca buscó fama ni reconocimiento personal, sino que siempre dirigió a los demás hacia la fe en Dios. Su confianza absoluta en la protección divina y su disposición a ponerse en situaciones de peligro por la evangelización lo convirtieron en un santo muy querido por los cristianos de su tiempo y por generaciones posteriores. Este relato ha sido transmitido a lo largo de los siglos como una muestra de la profunda fe de San Martín y su capacidad para obrar milagros que cambiaban los corazones y las mentes de las personas más escépticas. A través de este tipo de acciones, su reputación como obispo santo y milagroso se extendió más allá de las fronteras de su diócesis, convirtiéndolo en uno de los santos más venerados de Europa. San Martín de Tours fue canonizado poco después de su muerte, en gran parte por la veneración popular debido a los numerosos milagros que se le atribuían. No hubo un proceso formal de canonización como los que existen hoy en día, ya que en esa época los santos eran proclamados por la devoción y aclamación del pueblo. Su fiesta se celebra el 11 de noviembre, día de su fallecimiento, y es una de las festividades más importantes en Francia. San Martín es el santo patrono de los soldados, los mendigos, los tejedores y los caballeros. San Martín de Tours es representado como un joven soldado romano de complexión fuerte, cabello corto y oscuro, y una expresión serena y compasiva. Está montado en un caballo blanco, símbolo de nobleza y pureza, y lleva puesta su capa roja de soldado, que está cortando con su espada. Su armadura refleja su vida militar, pero su gesto de partir la capa en dos para ayudar a un mendigo es el centro de la imagen, destacando su bondad. El mendigo, descalzo y con ropas andrajosas, recibe la mitad de la capa. La escena emana generosidad y misericordia. El legado milagroso de San Martín. La vida de San Martín está llena de episodios milagrosos que marcaron su camino y lo consolidaron como uno de los santos más venerados de la Iglesia. Aparte de su habilidad para curar enfermos y expulsar demonios, uno de los milagros más significativos de su vida fue la resurrección de un niño. El pequeño había muerto súbitamente, y la angustia de sus padres llegó a oídos de Martín, quien oró fervientemente junto al cuerpo sin vida del niño hasta que éste regresó a la vida. Este evento, que conmovió profundamente a la comunidad, fue visto como una manifestación directa del poder divino actuando a través de Martín. A lo largo de su vida como obispo, Martín continuó viajando por toda su diócesis, visitando las zonas rurales más remotas, donde aún predominaban las creencias paganas. Su celo por la fe lo llevó a confrontar directamente estas prácticas, y a través de su carisma y milagros, logró convertir a miles al cristianismo. Su vida fue un testimonio viviente del poder transformador de la fe y la misericordia. El paso a la eternidad y la canonización popular. En el año 397, a la edad de 81 años, San Martín enfermó mientras visitaba una parroquia en el pequeño pueblo de Candes, parte de su diócesis. A pesar de su delicado estado de salud, continuó exhortando a sus compañeros obispos y sacerdotes a mantenerse firmes en la fe. Martín falleció el 11 de noviembre de ese mismo año, y su cuerpo fue trasladado a Tours, donde fue enterrado con gran solemnidad. Su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación para los fieles, quienes lo veneraban por su vida de entrega y servicio. San Martín fue canonizado poco después de su muerte, en gran parte debido a la devoción popular y los numerosos milagros que se le atribuyeron. A diferencia de los procesos formales de canonización que conocemos hoy en día, la canonización de Martín fue fruto de la aclamación popular. Su fiesta, que se celebra el 11 de noviembre, día de su muerte, es una de las festividades más importantes en Francia y en varias regiones de Europa. San Martín es considerado el santo patrono de los soldados, los mendigos, los tejedores y los caballeros, y su imagen se ha convertido en un símbolo de generosidad y humildad. La iconografía de San Martín, símbolo de la misericordia. San Martín de Tours es representado con frecuencia como un joven soldado romano, montado en un caballo blanco y cortando su capa para dársela a un mendigo. Esta imagen icónica, que resalta su generosidad y compasión, ha sido inmortalizada en innumerables obras de arte a lo largo de los siglos.
El caballo blanco simboliza la pureza y la nobleza de Martín, mientras que la capa roja que parte con su espada es un símbolo de su disposición a compartir lo poco que tenía con los necesitados. En estas representaciones, el mendigo descalzo, con ropas andrajosas, recibe la mitad de la capa, destacando el acto de misericordia que transformó la vida de Martín para siempre. Conclusión: un santo que trascendió su tiempo. San Martín de Tours es mucho más que un santo medieval, es un símbolo eterno de caridad, humildad y fe. Su vida, marcada por actos de generosidad, milagros y una fe inquebrantable, lo convierte en un ejemplo para todos los que buscan vivir una vida dedicada al servicio de los demás. Desde sus días como soldado hasta su labor como obispo y evangelizador, San Martín vivió para transformar las vidas de quienes lo rodeaban, no solo a través de sus palabras, sino también con sus acciones. El legado de San Martín ha trascendido los siglos, inspirando a millones de personas en todo el mundo a seguir su ejemplo de bondad y compasión. Su historia, profundamente humana y cargada de elementos milagrosos, sigue resonando en la actualidad, recordándonos que la verdadera grandeza radica en servir a los demás con amor y dedicación. La imagen de San Martín, partiendo su capa para cubrir al mendigo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la generosidad y el sacrificio personal, virtudes que definen el corazón de este santo incomparable. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas la próxima historia. Amén.